Hola, asesora y compañeros. Mi nombre es Alan García Zabaleta y soy integrante del equipo junto con Salvador, Raquel y Gloria Barrón. Nuestro video tratará acerca del juicio ordinario civil en su etapa preliminar, etapa expositiva y audiencia de conciliación y depuración. Esperamos que sea de su agrado. ¿Cómo se integra la etapa preliminar en el juicio civil? Esta etapa también la podemos denominar como previa, antes de que un juicio civil inicie. Hay veces que es necesario recabar cierta información o realizar una determinada acción para que inicie de manera efectiva un juicio. Dentro de la etapa preliminar podemos encontrar medios preparatorios del proceso. Estos son muy utilizados para que el futuro demandado reconozca su personalidad, una confesión, su calidad de suposición o para reconocer una deuda líquida o la firma en un documento jurídico. Las medidas cautelares son implementadas para prevenir un daño que podría derivar con el origen de un juicio por parte del demandado. En este caso podríamos decir como el que el demandado cambie de nombre a algún bien mueble o inmueble sujeto al juicio, para prevenir que el desembargado imponer una pensión provisional cuando existan hijos en un matrimonio sujeto a divorcio, el registro un bien inmueble o en el registro público de la propiedad, asegurando de bienes, libros y papeles en un concurso civil o mercantil, entre otros. Medios provocativos son utilizados cuando los actos previos a un juicio provoquen una demanda. En este caso, un ejemplo muy popular, como nos dice Ovalle Favela, el deudor entregue al órgano judicial el bien adeudado, cuando su acreedor se rehúse a recibirlo y otorgarle el documento justificativo de pago, o sea, persona incierta o incapaz de recibir dicho bien. Esta diligencia también procede cuando el acreedor sea persona cierta, pero sus derechos sean dudosos. Dentro de los requisitos de las demandas, tenemos al tribunal ante el que se promueve nombre y apellidos del actor y domicilio que señale para oír notificaciones, nombre del demandado y su domicilio, objetos u objetos que se reclamen con sus accesorios, hechos en que el actor funde su petición, fundamentos de derecho y clase de acción, así como el valor de lo demandado, la firma del actor, la vía procesal, los puntos peritorios y protesta de lo necesario. Y de acuerdo a los requisitos que debe contener la contestación de la demanda, deberá contener el juez o tribunal, la suma, el nombre y domicilio real del demandado, hechos, el derecho, la petición, la fecha, la rúbrica y sello del abogado y la rúbrica y firma del demandado. Muy bien, en base a esto nos dice que los documentos que deben exhibirse son los que señala el artículo 56, donde nos señala que todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las partes, terceros, demandas, interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos, observando forzosamente las siguientes reglas. Todos los cursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en español y deberán estar firmados por quienes intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando que estas circunstancias, la falta de cumplimiento de los requisitos señalados, dará lugar a que no se obsequie la petición que se contenga en el escrito respectivo. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español. El artículo 95 nos dice que a toda demanda o contestación deberán acompañarse necesariamente el poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro, o bien el documento o documentos que acrediten el carácter que el litigante presente en juicio, además de los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus acepciones. Si no los tuvieran a su disposición, acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo o lugar en que se encuentran. Además, se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como prueba de su parte, y los que se presentan después. Como violación de este precepto no se les serán admitidos, salvo que se traten de pruebas supervivientes, y copias fotostáticas simples, siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos.
¿Cómo se integra la etapa expositiva en el juicio ordinario civil? La primera etapa del proceso en el juicio ordinario civil es la expositiva o postulatoria de la instancia, la cual tiene por objeto que las partes expongan sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y preceptos jurídicos en que se basen. Esta etapa se concreta en los escritos de demanda y de la contestación de la demanda, del actor y del demandado, respectivamente. En ella, el juzgador debe resolver sobre la admisibilidad de la demanda y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. En caso de que el demandado, al contestar la demanda, haga valer la reconvención, deberá emplazarse al actor para que la conteste. Medios preparatorios a juicio. Son actos procesales que pueden integrar la etapa preliminar, los cuales tienen por objeto despejar alguna duda, remover un obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México distingue por una parte los medios preparatorios del juicio en general y por la otra los medios preparatorios del juicio ejecutivo. La primera clase de medios preparatorios puede promoverse con el objeto de lograr la confesión del futuro demandado acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. La exhibición de alguna cosa mueble o algún documento o del examen anticipado de testigos, por ejemplo, cuando estos sean de edad avanzada o se hallen en peligro de perder la vida, entre otras razones. Al promoverse la medida preparatoria, debe expresarse el motivo por el cual se solicita el litigio que se trata de plantear. Estando el juez al tanto, debe decretar la medida con audiencia de la futura contraparte. Ya iniciado el proceso general, el juez, a instancia de parte, ordenará agregar a aquel las diligencias practicadas para que surtan sus efectos. Para el caso del juicio ejecutivo civil, se promueve la confesión judicial de deuda líquida y exigible, el reconocimiento judicial y notarial de documento privado que contenga deuda líquida y exigible o la liquidación por medio de un incidente previo de la cantidad hasta entonces ilíquida de una deuda contenida en instrumento público o privado reconocido judicialmente. Además de los medios preparatorios del juicio en general y ejecutivo, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México también regula la preparación del juicio arbitral a través de la designación de un árbitro en los casos en que exista el acuerdo de someter el litigio a un arbitraje. Medidas cautelares. El procesalista italiano Calamandrei define la providencia cautelar como la anticipación provisional de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar del retardo de la misma. De sus características se señala que éstas son provisionales, en virtud de que tienen duración limitada solo por el tiempo que deberá transcurrir entre la expedición de la providencia cautelar y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Tienen carácter de instrumental porque no son un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de una sentencia definitiva, cuyo resultado práctico aseguran preventivamente. Hay dos requisitos esenciales en los que se debe sustentar la medida cautelar. Por un lado, en el peligro que podría derivar del retardo de la sentencia definitiva,
inevitable a causa de la lentitud del procedimiento ordinario, y por el otro, en la verosimilidad del derecho invocado por quien pide la medida. Se clasifican en personales o reales, según recaigan sobre personas o bienes; conservativas o innovativas, según tiendan a mantener o a modificar el estado de cosas anterior al proceso general; y nominadas o innominadas, según signifiquen una medida específica que el juzgador puede decretar o un poder genérico del juzgador para decretar las medidas pertinentes con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la ejecución de la futura y probable sentencia del proceso principal. Hay medidas cautelares de carácter personal como el arraigo, en la que se le ordena a la persona que va a ser demandada en un proceso que se inicia o uno futuro que no abandone el lugar donde se llevará a cabo el proceso; y otras de carácter real como el secuestro provisional de bienes, en las que se embarguen los bienes del futuro demandado, el cual se decreta cuando haya un temor fundado de que éste los oculte o los dilapide. Muchas gracias. ¿En qué consiste la etapa de depuración, conciliación y decepciones procesales en un juicio ordinario civil? La etapa de depuración, conciliación y decepciones procesales en un juicio ordinario civil se lleva a cabo en la audiencia previa de conciliación y decepciones procesales, la cual se realiza una vez contestada la demanda. Primero que nada, el juez examina la legitimación procesal de las partes, esto en caso de que las partes no actúen por su propio derecho, es decir, que se encuentren representados por apoderados o representantes legales. Posteriormente se trata de realizar una conciliación proponiéndoles alternativas de solución a ambas partes, de modo que lleguen a un acuerdo mediante el cual resuelvan sus diferencias y no proceder a la demanda. Solo en caso de no haber una conciliación en la etapa previa, se procede a resolver las excepciones procesales no subsanables por los interesados, esto con la finalidad de dar por terminada la controversia o de continuar el juicio hasta su desenlace.